y por eso debió sacársele en su debido momento del ministerio. Nunca debió nombrársele, pero estando ahí debió sacársele. Estamos nosotros ya enlazados con el señor el señor Fernando Rospigliosi. Ustedes saben muy bien que es ex ministro del Interior. Bienvenido, señor Rospigliosi, a Las Cosas por su Nombre. Hola, Karina, buenos días. Buenos días. Bueno, sus primeras impresiones, primero, sobre el ministro fiestero. ¿Le cree usted que estaba en una... que sí, a todos nos da risa, pero tengo que preguntar. ¿Le cree usted que estaba en una reunión de trabajo? No, por supuesto que no. Es un sujeto que miente con toda impunidad, como todos en este gobierno. O sea, están acostumbrados a mentir y a que no pase nada cuando mienten. Eso en cualquier sistema democrático es una falta muy grave, ¿no? Mentir de una manera descarada, tratar de engañar a la opinión pública. En cualquier país democrático eso es inmediato motivo para que se expulse del cargo y se sancione a la persona que ha hecho eso. Pero en este caso es mucho más grave, ¿no? Porque este mismo individuo es el encargado de hacer cumplir la ley, encargado de hacer las disposiciones que el propio Ministerio del Interior que él dirige dictó para ese día. Y según dicen, han habido como 2.000 detenidos ese día por violar las disposiciones del Ministerio del Interior, es decir, por realizar fiestas en el Día de la Canción Criolla. Y este individuo, con toda impunidad, hace una fiesta en su casa y luego lo niega. Ahora, más grave todavía, que hayan puesto a alguien con estas características en el ministerio, porque ya se sabía lo que era. 158 sanciones a lo largo de su carrera policial es un verdadero récord. Yo no conozco a nadie que haya tenido tantas sanciones, que haya sido expulsado de la policía como fue expulsado este señor y que regresó por orden judicial, que no pudo pasar los exámenes de ascenso y por eso tuvo que salir de la policía. Es decir, ya se sabía que era un violador de la ley. Ya se sabía que él desacataba los reglamentos y las leyes de la propia policía. Y entonces no hay ninguna sorpresa en lo que ha hecho. Pero más grave por todavía ética y moral es que no ascendió. Sacar... Por ética y moral fue que no ascendió. Hay que remarcarlo porque es un dato Así importante. Lo más grave es que se le pretenda sacar o se le vaya a sacar, como parece que puede suceder, por hacer la fiesta y no por todas las cosas terribles que ha hecho a lo largo de su carrera policial y por el hecho de ser protector y socio político de un procesado por terrorismo, Guillermo Bermejo, que precisamente estuvo en la fiesta por ser socio en el estudio de los abogados de los dinámicos del centro, que estuvieron también en la fiesta por ser un defensor de la coca ilegal, es decir, del narcotráfico. Esas sí son cosas gravísimas y por eso debió sacársele en su debido momento del ministerio. Nunca debió nombrársele, pero estando ahí debió sacársele. Y ahora tenemos esto, ¿no? Por último, esto es parte también de la lucha feroz que hay dentro del gobierno por los puestos y por los cargos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha salido un tuit de un par de congresistas de la facción de Cerrón pidiendo que saquen a Barranzuela. Es decir, no solamente hay facciones, sino hay subfacciones, facciones claro, dentro de las facciones. Este gobierno es un caos y se pelean todos los días por los cargos y por los puestos. Esa es la única pelea, no es que discrepen por las políticas o por los objetivos, se pelean por los cargos y ahora los caviares están detrás del Ministerio del Interior, están tratando de ocupar el Ministerio del Interior nuevamente. Muy bien, entonces, bueno, yo siempre me he preguntado desde el día que salió este video de Latina, pobre los policías que tienen que cuidar a este ministro porque se han visto en la necesidad de romper la ley. No sé, Álvaro, si es que ya tienes las imágenes con la música para que podamos escuchar el escándalo que hizo el ministro. ¿Lo tenemos con música o no? A ver, ponlo, por favor. Esa es la música.
música. Qué, de verdad, qué atrevimiento, qué atrevimiento. Estaba en plena juerga y dice que no es su juerga. Ya, esto es el colmo. Pero más allá de eso, ahora resulta que él miente porque dice que no es una reunión, sino una reunión prohibida, una juerga, una fiesta, una fiesta COVID, ¿no? Sino que dice que es una reunión de trabajo. Además, ahora sacan una resolución suprema porque no puede hacer bien su trabajo. ¿O qué quiere decir esto? Usted nos explica por qué las Fuerzas Armadas tienen que intervenir aquí en Lima y Callao para ayudar a la Policía Nacional. Esto no quiere decir de que no se da abasto, no ha sabido hacer su trabajo, no ha podido organizar por estar ahí de jarana en jarana. Bueno, probablemente ni este ni el anterior ministro están haciendo nada, como es evidente, por la seguridad ciudadana. Sus preocupaciones son otras. Están dedicados a otra cosa menos a proteger a los ciudadanos. Incluso leí en las redes sociales, no sé si será verdad, que el mismo 31 cerca de la casa del señor Barranzuela habían asaltado a una pareja y le habían robado su laptop y el celular. Bueno, no sé si será cierto, pero el hecho es que la delincuencia está avanzando y esto de sacar a las Fuerzas Armadas en Lima y Callao es absurdo. O sea, tenemos que en Ayacucho queman a una empresa minera. En Ancash bloquean a una de las minas más grandes del Perú y del mundo entero, Antamina. En Piura han incendiado, y según ha salido un comunicado, ha sido un incendio provocado, una plantación de caña, y sacan a las Fuerzas Armadas en Lima. Es inentendible. O sea, no están haciendo nada para poner coto a la violencia que asola el país, y ahora en este decreto supremo que se ha publicado el día de hoy en el diario peruano, sacan a las Fuerzas Armadas. Yo, en general, siempre soy opuesto a esta utilización de las Fuerzas Armadas en la presunta lucha contra el delito. Es un desgaste de las Fuerzas Armadas en una tarea que no es la suya. Para combatir el delito se requieren cosas como, por ejemplo, la investigación criminal, trabajo de detectives, trabajo de investigación, cosa que evidentemente no pueden hacer las Fuerzas Armadas. Entonces, es una cosa que no tiene ningún sentido, por lo menos en este momento en Lima. Algo están tratando de hacer, están preparando, están ensayando algún tipo de medida de otra naturaleza, no lo sé, pero hay que estar muy atentos porque se trata de un gobierno que hace las cosas más insólitas y de un gobierno en el cual hay que sospechar siempre que tienen una segunda intención detrás de lo que están haciendo, ¿no? ¿Una segunda intención o solamente es un... Disculpe, o solamente es un show? No, yo creo que hay una segunda intención, no solamente es un show, ¿no? Algo están tramando seguramente, porque no es usual pues que ocurra esto de un despliegue de la fuerza sin ninguna justificación, además, porque nadie ha explicado por qué, ni el ministro de Defensa, ni el ministro de Interior, menos aún este individuo mudo que se va de licencia o de vacaciones a su tierra, como es Pedro Castillo, ¿no? Ya está acostumbrado a estar de licencia siempre en su labor de maestro, a la cual nunca asistía, nunca cumplía, y ahora también a cada rato se va a Bolivia, se va a Chota, su tierra. No sabemos a qué se dedica este señor, pero no da explicaciones nunca de las acciones del gobierno, y nadie explica nada. Nadie explica por qué ha ocurrido este hecho de desplegar a las Fuerzas Armadas en Lima y Callao. Pero esto está claro de que la Policía Nacional en realidad poca ayuda va a tener de las Fuerzas Armadas. No están preparadas para ayudarlos, más allá de que cuando se desplegaron para evitar el tránsito de la COVID era otra cosa distinta, era disuasivo, ¿no? Pero para luchar contra la criminalidad, ¿qué hace el ejército en esta ocasión si hay un fuego cruzado? ¿Pueden actuar? Porque este decreto supremo o esta resolución suprema no da detalles, solamente dice de que hay 10 puntos críticos
10 puntos críticos, ¿cuáles, cómo, cuándo, qué van a hacer en estos 10 puntos críticos? No da más alcances. Claro, es absurdo, pues. O sea, imagínate, pones a un par de militares en una esquina con fusiles de asalto, que son las armas que tienen. Un raquetero arrebata un celular a una persona, ¿qué van a hacer? ¿Van a disparar una ráfaga de ametralladora? Es imposible, es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Las Fuerzas Armadas no están para eso y como tú dices, se usó las Fuerzas Armadas en el COVID para mantener el toque de queda, para que los vehículos no circulen, en fin, y fue un desgaste terrible para las Fuerzas Armadas y también para la Policía Nacional. Eso además cuesta, ¿no? O sea, no creas que esto sale del presupuesto de las Fuerzas Armadas, no, esto es un presupuesto adicional que se le da a las Fuerzas Armadas para que salgan a la calle. Esto es muy costoso. Entonces, ese dinero debería usarse de manera racional, adecuada, para que la policía combata la delincuencia. Pero, sin embargo, este gobierno no tiene idea de qué hacer o, en este caso, quizás sí tenga idea y estén preparando algo, estén ensayando algún tipo de medida para Lima y Callao, para evitar protestas o manifestaciones contra el gobierno. No sabemos qué, pero algo están tramando probablemente, ¿no? ¿Usted cree que esto podría ser parte de un plan de represión ante cualquier protesta? Es decir, utilizar todo el aparato policial y militar para evitar que en un eventual escenario de protesta ciudadana, reprimir a estos actores sociales? Puede ser. Esa es una posibilidad. Porque se habla constantemente de vacancias y de una serie de cosas que serían, por supuesto, realizadas dentro de la ley, de la Constitución y de las normas vigentes. Pero esto puede ser un ensayo para algo, ¿no? Porque no es usual que sin dar ninguna explicación y sin que haya ningún hecho que realmente lo justifique, pongan a las Fuerzas Armadas en esta situación. De repente están ensayando, están entrenando para algo más. Porque como sabemos, y eso lo muestran todas las encuestas, la principal fuente de rechazo a Castillo está en Lima y Callao, ¿no? Eso es muy claro, aparte de otra parte del país, pero Lima y Callao es lo más importante. Entonces, justamente mientras el país se incendia por sus cuatro costados, en Ayacucho, en Ancash, en Piura, ponen a las Fuerzas Armadas en las calles en Lima y Callao, realmente muy sospechoso. Una de las cosas que usted me ha dicho es que efectivamente hay problemas en todos lados, la conflictividad ha escalado, además que esto no es de ahora. En realidad los conflictos sociales han estado mapeados, han estado identificados por la Defensoría del Pueblo. Y se supone que este gobierno ha dicho varias veces de que ellos iban a dialogar. Lo vimos con el premier anterior, Puca Bellido, ¿no? Entonces fue hasta Chumbivilcas en caballo, todo un despliegue, en realidad un show porque no solucionó nada. Pero, y el diálogo, es decir, hay dos partes. Yo en el conflicto siempre tendría que ir para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ni me voy para un lado ni para el otro, porque todos se echan la culpa entre sí. Antamina dice, han quemado unos camiones y los campesinos dicen, nosotros no hemos quemado esos camiones. En Barra Brava también, en Barra Grande dicen también, se ha quemado todas estas plantaciones y los campesinos dicen, hey, nosotros no hemos ido. Ya, entonces hay ahí un nivel de conflictividad bastante grande. Entonces, yo digo, ¿no se supone que este gobierno iba a hablar y solucionar los conflictos latentes? Estos son los principales conflictos que hay, son los más efervescentes. ¿Qué ha pasado con el diálogo? No decían, esa no era la bandera. Entonces, el diálogo no es algo que se ha olvidado en este gobierno y quizás en los otros, pero este gobierno ha levantado esa bandera, precisamente. Claro, ahí hay dos cosas. La primera, tú hace algunos minutos mencionabas que están yendo ministros, viceministros y una serie de funcionarios a Akia para ver lo que ha ocurrido con Antamina.
Es decir, van cuando la mina ya paralizó Así sus es. labores. El punto es prevenir los conflictos, no cuando se ha desatado el incendio, sacar la manguera para echarle agua al fuego. Ya Antamina ha paralizado y no solamente se están perdiendo millones de dólares diarios para el país, sino la señal que se da a los inversionistas es pésima. Hoy día el dólar ha seguido subiendo, ya está en 4 soles o más. O sea, es un desastre. Y esta gente va a tratar de dialogar cuando ya el problema ocurrió. Y por supuesto, eso no debe sorprendernos si tenemos una antiminera como Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros. La segunda cosa es que no hay dos entidades que son iguales y que están en conflicto. No es así, porque Antamina es una empresa minera que cumple con las reglas, que cumple las leyes, y los otros han bloqueado carreteras, han cometido delitos y han quemado vehículos. En Ayacucho han quemado completamente, hemos visto esas imágenes monstruosas de cómo han quemado y destruido completamente un campamento, vehículos, incluso los enseres y los fusiles de la policía, que aparecen policías ahí, han sido quemados. En Piura han quemado también este fundo Cañabrava. O sea, hay un grupo de gente que está cometiendo delitos. ¿Cuántos de esos han sido capturados? ¿Cuántos de esos han sido acusados? ¿Cuántos de esos han sido procesados? Ninguno. A ninguno de los que, o sea, bloqueo de carretera es un delito penado con 8 años de cárcel. Atacar a la policía, como en este incidente de Ayacucho, 12 años de cárcel. No hay nadie que haya sido detenido. Una consulta. O sea, no se trata de, vamos a dialogar con los que cometen delitos, hay que dialogar con todos. Pero cuando se cometen delitos hay que sancionarlos. Pero una consulta, hay una parte de esta población que dice que la empresa se está autolesionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se están haciendo daño para echarle la culpa a ellos. ¿Dónde está la policía de investigación? ¿Dónde está la policía de Barrenzuela para decir, no, estos son los antimineros, estos son los delincuentes, estos son, o por último, esto es lo que hizo la empresa en contra de ella misma? ¿Dónde están las pruebas para nosotros sacar conclusiones? ¿Eso no es un trabajo de la policía? Bueno, es obvio. Por supuesto, naturalmente, pero la policía está maniatada. O sea, la policía no actúa contra la gente que comete delitos porque el gobierno les ordena no actuar. Esa es la sencilla realidad. Y en este caso no hay ninguna duda, pues. O sea, el bloqueo de carreteras, ¿qué cosa? Estos individuos que están bloqueando la carretera. Yo les dije eso. Claro, porque he hablado con ellos y dije que están cometiendo delito. Eso es irrefutable, por supuesto. Por supuesto. Entonces, vamos a ver. En el caso, dígame. En el caso de Ayacucho, igual, ¿no? O sea, claro, han quemado ese campamento. O sea, ninguna empresa se va a originar pérdidas de millones de dólares a sí misma, ¿no? Eso es absurdo. Sí, lo de aquí yo le decía, porque ellos nos decían aquí en Exitosa de que esta era una carretera alterna y que ellos no habían quemado el bus que aparecía. Y lo de Cañabrava, hoy día mismo han dado sus declaraciones diciendo de que ellos no han quemado los sembríos. Bueno, hasta ahí lo dejo, pero no está el Estado, la autoridad del gobierno para decir, mira, esto es lo que ha pasado, esta es la policía de investigación, estas son mis investigaciones, porque esto no es un conflicto que tiene un día, tiene meses. Entonces queremos explicaciones. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, ha estado con nosotros el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Muchas gracias a usted.